permite verlos a ustedes. Para mí una gran honra, un gran placer estar aquí. Y el apóstol Pablo dice de la iglesia en Efesios que vosotros sois mi gozo y mi corona. Y como pastor, como predicador, para mí el pueblo de Dios es mi gozo. Y el pueblo de Dios es mi corona. Y el pastor que no sienta esto, bueno, algo le falta. Y la iglesia romana es una iglesia que es conocida internacionalmente. Perdonen porque yo hace 25 años que no leo la Biblia en español, lo hago en inglés. Y a veces el español me cuesta un poquito. Tengo que pensar y luego hablar, que tal vez no sea mala cosa, ¿no? Porque yo tengo estas decisiones. Pero os pido por un momento, antes de contar mi testimonio, que se pongan en pie para leer la palabra de Dios. Vamos a leerla en el libro de Lucas, en el capítulo 18. Es un versículo, la parábola de la viuda y el juez injusto. Entonces estamos en Lucas, capítulo 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y te pido que tú, a través de tu Santo Espíritu, uses tu palabra para cumplir tus propósitos en el nombre de Jesús. Y por favor, siéntense. Mi nombre completo es Mariano Esteban Arias Casenave. Arias, de parte de mis padres, vivían en España y eran mis antepasados, eran aparentemente, no sé, no lo digo de voz muy alta, eran matamoros. Y de parte de mi madre es la parte francesa, la parte más sofisticada de mí, si es que hay alguna. Pero soy descendiente de catalán y descendiente de vascos franceses, así que soy también un poco cabeza dura. Pero yo nací, como ha compartido el hermano Francisco, en Paraguay, en Asunción del Paraguay, hace muchos años atrás. Y con mi familia nos mudamos, con mi madre y mis hermanas, nos mudamos a Brasil con entonces mi padrastro y vivimos allí por mucho tiempo y éramos una familia rica, una familia pudiente. Pero como dice la Biblia, el enemigo viene a hacer tres cosas. ¿Y qué hace el enemigo? ¿Qué son las tres cosas? Viene a robar, él viene a matar y él viene a destruir. Y mi familia fue completamente destruida. Perdí mi familia, ¿no? Que se había muerto, pero debido a las drogas, me metí en las drogas también. No drogas muy grandes que digamos, pero me convertí en una persona muy mala, una persona muy agresiva. Y teníamos nuestra pandilla, le dicen pandilla, nos peleamos por las calles en Brasil todo el tiempo. Y yo noté en mi vida que cruzaba líneas que poco a poco se quedaban bastante turbias y ya no veía las líneas. Y cruzaba las líneas y cruzaba las cosas. Y tenía 21 años de edad y perdimos todo. Ahí estaba yo, era un drogadicto. Mis hermanos, mis hermanas por todos lados, esparcidos. Porque una familia sin Dios realmente no tiene mucho futuro. Y una persona sin Dios no tiene futuro, no tiene eternidad. Y para cortar la historia larga,
mi madre volvió a Paraguay y yo a los 21 años de edad decidí volver al Paraguay. Y el día antes de viajar a Paraguay, yo y mis compañeros compramos un ladrillo así de grande de marihuana y lo fumamos todo. Y mis compañeros estaban tirados por el piso y no estaban conscientes. Pero algo interesante ocurrió. Por la primera vez yo estaba sobrio. Había una sobriedad en mi mente, en mi espíritu. Y como yo venía de una iglesia católica y algo aprendí de la iglesia católica, no voy a entrar en los temas de la iglesia católica, pero yo estaba en este barrio baldío, se usa la palabra barrio baldío, en un patio baldío, en un patio con yuyos y qué sé yo, ahí estaban fumando. Y yo oré a Dios, con mi aliento, con mi bafo a marihuana. Y yo le dije a Dios, Dios, yo he escuchado que tú eres un Dios de amor. Si tú puedes amarme y si tú existes, por favor, ámame. Yo también he escuchado que tú eres un Dios de perdón. Y si tú puedes perdonarme y si tú existes, por favor, perdóname. Toda mi vida, como dice la canción, yo la viví a mi manera. Pero Señor, yo miro atrás, no veo nada. No hay nada en mi vida que sea digno de vivirlo otra vez. Yo miro, Dios, a mi presente, que no tengo nada, y yo miro al futuro. Yo prácticamente viviendo en la calle a los 21 años de edad, sin dinero, sin plata, sin futuro, sin propósito, no tenía nada. Pero Dios, hoy te entrego mi vida. Y esta fue la última vez que toqué una droga en toda mi vida. Yo he tratado de dejarla muchas veces. Cuando uno es adicto. Pero ahí se terminó la adicción. Y Dios escuchó la oración de un joven de 21 años de edad que no tenía absolutamente nada, con un aliento a marihuana. Dios escuchó esta oración. Dios es soberano. Y si oramos a Él, cuál sea nuestra condición, no importa a dónde estemos, aunque seamos lo más bajo de la sociedad, aunque no tengamos nada, aunque no seamos nada, Dios escucha la oración que viene del corazón. Y yo oré con mi corazón. Y me mudé a Paraguay. Y de repente había este deseo de conocer a Dios. Había un deseo adentro mío de saber más respecto de Dios, al respecto de Jesús, del Espíritu Santo, y comencé a buscar a Dios. No lo encontré en la iglesia católica. No lo encontré con los masones tampoco. Y entonces, buscando a Dios, alguien me dio unos panfletos, me dio un Nuevo Testamento, y yo leí el Nuevo Testamento de tapa en tapa en 2 semanas, creo. Devoré el Nuevo Testamento, es que tenía sed por la palabra de Dios, o hambre por la palabra de Dios. Y me dieron un panfleto a donde explicaba, como decía el hermano Francisco, que Dios ama al mundo y que Él ha enviado a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca, pero tenga vida eterna. Y yo estaba en este momento viviendo en la casa, la empresa de un tío. Era una pieza de empleada en la parte de atrás, 2 metros por 2 metros. Mis muebles eran un colchón en el piso. Y tenía las ropas que tenía puesta y nada más. Y estaba leyendo estos panfletos explicando la salvación, explicando que era un pecador, y me dio un gozo saber que era pecador, porque entendí que también hay un Salvador. Antes si me decías tú eres un pecador, por ahí te da una. Pero ahora la Biblia me dice tú eres un pecador, pero mira, hay alguien que murió por ti.
Y entonces leyendo este panfleto en el libro de Juan, no es necesario que os busquéis porque son solamente 2 versículos. Permítame mirar acá. En Juan capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postero. Y luego el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y esto creó una intensidad, creó un desafío, creó un momento en mi corazón que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Es la Biblia verdad? Me preguntaba, ¿es esto verdad? ¿Es esto una invitación de Dios? ¿Y cómo puedo yo venir a Cristo que murió y resucitó 2000 años atrás? ¿Cómo ocurre? Es que a mí nadie me explicó cómo venir a Cristo. Tal vez más bien me hubieran dado las 4 leyes espirituales y dicho, ora esto y aquello, ya está. Entonces yo comencé a orar, comencé a llorar, comencé a clamar con todo mi corazón, Cristo Jesús, yo no sé cómo venir a ti, pero yo vengo a ti, yo vengo a ti y yo vengo a ti. Y en este momento de los cielos, y Dios es mi testigo, Él envió su gloria, envió su Santo Espíritu, que me rodeó por completo y me acuerdo patente como si fuera ayer. El amor de Dios lo sentí. Había una presencia en este cuarto de empleada. Con este muchacho de 21 años sin futuro había una presencia divina. El amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios. Y yo sabía que aún las drogas o el vino o lo que sea, uno no puede experimentar estas cosas, solamente Dios puede darnos esta paz, este amor, esta gracia, que es divina, que es un regalo de Dios porque Él amó al mundo. Y yo me puse a llorar. Lloré por horas y horas y horas, porque no sé cómo es en España, pero en Paraguay y Brasil los hombres no lloran, ¿cierto? Lloré todas las lágrimas que nunca había llorado. Lloré, como decimos nosotros en Sudamérica, a moco tendido. Había una pileta ahí de no sé qué era. Y lloré por horas, porque cuando empecé a orar estaba el sol. Cuando terminé de orar, ya era noche. Y yo supe, y aún lo sé, que yo me he encontrado con el Dios viviente a través de la fe y a través de la oración. Porque Dios escuchó la oración de un drogadicto en Brasil, orando a Él con aliento a marihuana. Y yo no era una persona especial, no era sin pecado, no tenía entendimientos bíblicos. No tenemos que entender, tenemos que creer. Solo creer. Todo es posible, tan solo creer. Y me levanté, dormí por 36 horas. Planchado estaba, no sé cómo dicen acá, dormí por 36 horas, dormí como un bebé. Y cuando yo me levanté, el domingo por la mañana yo sabía que yo no era la misma persona adentro. Algo había cambiado adentro mío. Y yo escuché a los pájaros cantar. A mí jamás se me ocurrió escuchar a los pájaros cantar, pero estaba escuchando a los pájaros cantar y algo ocurrió a mí que me dio un susto, el gozo de Dios, por primera vez. Salía como un río, porque la creación de Dios alaba a Dios. Y los pájaros estaban cantando, y miré a los árboles y al pasto, era verde. Mirá las flores. Es que como yo viví toda mi vida con una televisión blanco y negro, y ahora la televisión era colores. Tenía una nueva manera de ver las cosas y de sentir las cosas. Y mi única tristeza es que yo no tenía ni siquiera una canción
para cantarle a Él. No tenía ni un corito como el que dice Dios envió a su Hijo Cristo, lo hubiera contado con tanto gozo. Y mi vida cambió desde este momento y poco a poco. Dios me llevó y me dio la gracia a predicar a las naciones. He predicado en varias naciones. No soy una persona especial, no soy una persona así, tan diferente de ustedes. La única diferencia es que yo tengo no es una diferencia, yo tengo una fe muy pequeñita. Mi fe es muy pequeñita, pero tengo una pequeña fe en un Dios grande. Prefiero tener una pequeña fe en un Dios grande que tener una gran fe en mí mismo, y así no van las cosas. Pero como dice en Lucas capítulo 18, no es solamente a un drogadicto, no sé cómo le dicen, le llamamos paloperos, le llamamos varios nombres en Sudamérica. En el Lucas capítulo 18, Dios también escuchó a una viuda, a una mujer que no era nadie, que no tenía nadie y que no tenía nada. Y Jesús, hablando de la oración, decidió dar como ejemplo de cómo orar a una persona que no tenía estatus social, no tenía estatus político y no tenía estatus religioso. Escogió a una mujer, porque en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, ser mujer, por sí mismo era ya no ser, era un poco más abajo. Ser hombre, sí somos hombres, pero las mujeres no se les trataba tan bien. Entonces se escogió a una mujer. Y Jesús se refirió a esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre es una necesidad. No es algo que hacemos porque se nos antoja, no es algo que hacemos porque somos creyentes, aunque lo hacemos porque somos creyentes, oramos porque Cristo Jesús dice que es una necesidad. Orar siempre. Hay gente que dice, yo tengo tanta fe, oro una vez y ocurre. A mí jamás me ocurrió que ore una vez y algo ocurre. Cristo oró 3 veces, el apóstol Pablo oró 3 veces, Elías oró 7, y acá Jesús dice, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque hay veces que tenemos problemas en la vida que son grandes. Y el hecho que seamos creyentes no significa que no tendremos problemas. No significa que las cosas del mundo no nos va a afectar. Sí nos va a afectar. Hay gente que te promete, ven a Cristo y todo va bien. Nunca perderás tu trabajo, nunca te enfermarás y vas a tener esto y aquello. No es así. Y dijo Jesús, había en una ciudad. Él no dio una ciudad específica. Él dejó este espacio en blanco para que nosotros hoy día podamos llenar este espacio. Dijo, en una ciudad, Avilés, Tineo, podemos poner cualquier ciudad acá. Había una ciudad, había un juez que no temía a Dios, ni respetaba al hombre. A veces no sé cómo es la justicia en España, pero a veces personas en posiciones de autoridad o jueces pueden que como este juez sea corrupto y que no teman a Dios y que no teman al hombre. Y esto lo dice Cristo, no lo digo yo. Pero también había en aquella ciudad una viuda, la cual venía diciendo, hazme justicia de mi adversario. Una gran revelación. ¿Saben por qué era viuda? Porque no tenía marido. Gran revelación, ¿no? Pero una mujer venir a la corte era algo inaceptable. Porque como os dije, una mujer en aquel tiempo no era respetada y el testimonio de una mujer no era aceptado en una corte porque era considerado inválido. La mujer no se consideraba intelectualmente capaz de dar testimonio, más que menos representarse a sí mismo o a sí misma en este caso. Pero ella viene y dice, hazme justicia a mi adversario. Pero está bien que no tenía marido, pero ¿por qué se representa ella sola a sí misma?
Os digo, ¿por qué? Porque tampoco tenía padre. Porque si tuviese padre, entonces era la obligación del padre representarla a ella en frente a la corte. Lo que ella estaba haciendo era inaceptable, era un escándalo, pero era un paso era un paso de ansiedad. Ella quería que le hagan justicia. Pero tampoco, obviamente, no tenía hijo. No tenía un hijo que sea lo viejo, lo suficiente para representarla a ella. Entonces tenemos a una mujer que por sí no ayuda mucho en estos tiempos, que era viuda, que era huérfana y que no tenía hijo. Todas estas cosas eran un estigma muy grande para los judíos de este tiempo. Pero ella venía vez tras vez a humillarse, no sé si armaba un escándalo, no sé qué es lo que hacía, pero ella venía todos los días diciendo, hazme justicia de mi adversario. Porque en aquellos tiempos la viuda no hereda automáticamente lo que le deja el marido. Había esta situación que se llama el devorar a las viudas. No solamente era mujer y no tenía marido, no tenía padre ni no tenía hijo, pero había alguien muy avivado que quería aprovecharse de situación y quitarle lo único que tenía. Una herencia, un terreno, una casa. Se dice en inglés, nunca pateéis a alguien que está tirado por el piso. Y ella estaba ahí despojada de todo. Y no solamente no tenía nadie delante de los ojos de la corte, ella no era nadie. Y tampoco tenía dinero. Porque si tuviese dinero hubiera pagado, ¿cómo se dice acá? Una propina, una coima, no sé cómo le dice. Hubieran pagado al juez que era correcto, le daba algo de dinero y ya se solucionaba el problema. Pero el juez dijo, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El original dice, no sea que ella venga y me deje un ojo morado. Eso es lo que significa. El juez estaba aterrorizado que la viuda ahí le da un ataque, no sé, y que le dé una al juez y se queda con ojo morado y qué sé yo, le estropea el look. Y el juez dijo, le hizo justicia, escuchó el clamor, escuchó la petición de esta viuda que no era nadie, no tenía nadie y no tenía nada. Y Jesús dijo, en versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Era un juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Hay aquí alguien que ha sido escogido por Dios? ¿Hay escogidos por Dios acá? Yo creo que sí. Fuimos escogidos por Dios. Y Dios dice, oren hermanos, oren, aunque las cosas tarden, no significa que Dios no va a responder. Oren, aunque las circunstancias en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tu trabajo, aunque el enemigo venga como un río, Dios levantará bandera. Oren constantemente, es una necesidad de orar sin desmayar. He leído libros de hermanos rumanos. Me viene en la mente un testimonio de un hermano rumano y era un hombre de gran fe y él oraba constantemente. Leímos los libros de Rembrandt, que falleció hace mucho tiempo, pero también a un señor llamado Dimitri Duduman. Y el testimonio de ese señor era muy, muy, muy lindo. Y es la respuesta y es la prueba de un Dios que escucha la oración. Y es la prueba de Dios que no solamente le escucha, como dice el salmista, te alabo Dios porque tú escuchas mi oración y porque tú las respondes. Porque escuchar es una cosa, pero Dios puede responder.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Podemos clamar a Él cuando podamos. Cuando yo trabajaba en informática, tenía que manejar por 3 horas al día. Yo oraba en el auto. Por día y de noche. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará Él fe. Gracias. Hallará Él fe en la tierra. ¿Qué significa? Gracias, hermana. Que con tanto que tengamos aliento, con tanto que oremos, si es que Dios viene ahorita mismo, Él va a encontrar fe en esta iglesia. ¿Por qué? Porque estamos creyendo, porque creemos en un Dios que escucha a nuestras oraciones, a un Dios que responde a nuestras oraciones y a un Dios que responde el clamor a un joven drogadicto de 21 años de edad, a una viuda que no tenía absolutamente nada. Y Dios continúa respondiendo mis oraciones y estoy aquí a través de la fe. Fue un paso de fe. Y para mí es un gran honor estar aquí con vosotros. Para mí vosotros sois también la prueba de un Dios que nos ama, un Dios que nos existe y un Dios que responde a nuestras oraciones. Amén. Os dejo con esto.